también día a día trabajan y se esfuerzan de todos modos. Vamos a hablar con Máximo Reina, sociólogo y consultor político del Observatorio Pulsar. Gracias por atendernos, Máximo. ¿Cómo estás? Aquí Nuria. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Por Bien, favor, muy gracias a bien. ustedes. Bueno, a ver, contanos acerca de este informe que sobre todo me parece que tiene que ver con las creencias, entiendo yo, de los argentinos. Yo hablaba de lo que es un Estado pesado, un Estado, me parece que había un poco una idea unánime sobre esto al momento de pasar la famosa motosierra. Bueno, el dolor que eso implica y la creencia se achica, ¿no? Bueno, estaba de más, pero no tan Ujú. de más. Sí. Bueno, este es un informe que hicimos desde Pulsar, que está disponible en pulsar.uva.ar por si cualquiera se lo quiere descargar, este y todos los que hacemos. Y básicamente en esta ocasión lo que hicimos fue medir dimensiones económicas, el rol del Estado, ideologías o ideas en torno a derechos individuales. Un poco lo que observamos tiene que ver con lo que vos estás contando. Es que primero, como rasgo esencial, que observamos que se mantiene lo que relevamos el año pasado, que es que Argentina mantiene preferencias privatistas en cuanto al rol del Estado y la opinión específicamente del empleo privado. Esto es interesante para nosotros porque viene a romper en los últimos 2 años con 25 años de tendencia de opinión pública, donde en la Argentina mayoritariamente preferíamos al Estado por sobre el privado, en distintas cuestiones, pero principalmente, digamos, como conclusión, 23 años en los cuales Argentina era principalmente o mayoritariamente estatista que privatista. Esto Ujú. se rompe entre 2021 y 2022, nosotros lo detectamos en 2023 y tiene mucho que ver con lo que vos decís, con el triunfo también electoral del año pasado, no solamente de Javier Milei, sino un poco también entendiendo cómo se discutía políticamente en ese momento, en lo cual casi todos los candidatos identificaban que había una mayoría social que estaba demandando recortes en algunas áreas del Estado. Ujú. Y hoy que vemos que por lo menos en términos de las cuestiones políticas, empleo público y planes sociales, gran parte de la sociedad demanda que haya recortes en esas áreas. Sin embargo, también encontramos que en cuestiones vinculadas a la educación, salud, ciencia y tecnología y cultura, gran parte de la sociedad hoy todavía entiende que el Estado es relevante y hay niveles de acuerdo de cerca del 90% en donde gran parte de la sociedad se niega a recortes en esas áreas. Mm. O sea que tenemos un poquito de todo. Tenemos una sociedad que demanda recortes y ajustes en cuestiones de política, de empleos públicos, pero que entiende que el Estado es fundamental y es esencial para brindar servicios como ciencia y tecnología, salud, cultura y educación. Ujú. A ver, hay áreas que son más sensibles que otras. Yo no sé si se detuvieron Ujú, en cuáles son los lugares que la sociedad ujú, considera que hay gasto de más. Porque veo esta creencia de que ujú. se despilfarra dinero en el Estado, que además, digo, es bastante tiene un respaldo, porque pareciera que donde se toca salta pus, o salta un problema, o salta un desvío de fondos, o dineros que no están de alguna manera justificados y que fueron erogados hacia un lugar u otro. Pero también hay lugares que tienen un valor cultural para la sociedad argentina, que meterse con eso es como, no sé, a ver, lo que va a pasar el jueves en el Congreso, el tema de la ley de financiamiento educativo. El gobierno entendió, cuando fue la movilización de abril, que la educación pública per se es un valor para los argentinos. Ahora, de todos modos, dice, bueno, si sale la ley, así como viene, yo la voy a derogar. Bueno, se genera como toda una contradicción de parte del pensamiento general, ¿o no? Sí, sí, absolutamente. Creo que digo, la política tiene la difícil tarea de ir maniobrando en estas aguas, ¿no? Digo, nosotros en términos de opinión pública, lo que sí podemos decir o lo que queremos a veces romper es con esta idea de que todo es blanco y negro y que hoy de alguna manera Argentina prefiere el privado por sobre el Estado y eso significa que todo el Estado debería ser recortado o ajustado. Bueno, ahí es donde nosotros ponemos un poco la lupa, entendemos que en términos de opinión pública, si bien la sociedad entiende mayoritariamente que hay que hacer recortes y ajustes, no los entiende en todos los lugares por igual, como bien dijiste. Por lo tanto, si el gobierno o cualquier espacio político de alguna manera plantea ajustes, recortes presupuestarios en el área de
cultura, educación, salud, tiene que entender, al menos desde la opinión pública de vuelta, que ahí va a encontrar ciertos conflictos, porque tanto el voto de Unión por la Patria, de Juntos por el Cambio, como de La Libertad Avanza, está atravesado por mayorías que entienden que en ese tipo de cuestiones el Estado es importante, es fundamental. Ujú. Así que, bueno, nada, no quisiera tener que estar, por decir así, en el volante de ese barco, pero definitivamente estamos de acuerdo los argentinos que queremos achicar algunas cuestiones vinculadas a la política, de vuelta al empleo público, eso es lo que demuestran los números, pero no necesariamente en las cuestiones que están vinculadas a educación y salud, eso seguro también. Educación y salud es donde los argentinos no quieren recortar. ¿Hay alguna otra área? Digo, no sé, yo la verdad es que no vi en detalle, vi algunas cuestiones de que ustedes mencionan. El recorte del gasto viene con límites a las demandas, reducir el gasto político. Sí se entiende que se gasta mucho y demás en la política. Sí, voy con números, si querés te cuento Dale, sí, por uno por favor, uno. Yo a quisiera veces, repasar algo de eso. no, perfecto, perfecto. Yo a veces trato de no dar mucho número justamente para no confundir, pero está perfecto. Es mi. Mira, por ejemplo, hoy el 88% de la población está de acuerdo con reducir el gasto en política, Mm. el 66% en empleo público y el 60% en planes sociales. Ahora, nos vamos al otro lado, a la otra punta, el 91% de la población está en desacuerdo de hacer reducciones de gasto en educación, 91% también en salud pública, 85% en desacuerdo con recortar ciencia y tecnología, 72% en desacuerdo con recortar cultura. Por eso tenemos niveles muy amplios de acuerdo en cuestiones vinculadas a la política, al empleo público, y diría uno también en planes sociales, pero también un nivel de acuerdo muy importante en que el Estado es fundamental para brindar, o por lo menos que el Estado no debería hacer recortes en cultura, educación, salud, Bueno, como áreas estas esenciales. cosas que siente un valor, ¿no? De los argentinos. ¿Qué pasa con las empresas privatizadas o con aquellas que salieron de la lista de privatización, como ser Aerolíneas Argentinas, que no para de dar problemas, digamos, lo que es el servicio últimamente, más allá de que dio un superávit después de hace mucho tiempo en lo que fueron los últimos números que dio a conocer el gobierno? Digo, ¿la gente qué siente? ¿Que tener una aerolínea de bandera es un valor o, en definitiva, mucho se hizo allá por el 2004, esto de todos somos aerolíneas, que recordamos seguramente hasta tal vez comprando alguna remera, inclusive para colaborar desde algún lugar, y nada cambió, ¿no? Solamente que los gremios estuvieron quietos durante un gobierno con el que se sentían más afín y ahora es una protesta tras protesta. Sí, total. Bueno, como decíamos de entrada, creo que han cambiado mucho los patrones de comportamiento de la sociedad argentina respecto a lo público y lo privado en los últimos 20 años casi, desde el 2000, por decir así un número, al 2021-22, por establecer Argentina, básicamente no había duda que lo estatal, que el Estado brinde los servicios y que haya primacía de lo estatal por sobre lo privado en términos de lo económico, había una mayoría establecida. Hoy está, no quiero decir más disputado, sino que justamente hay muchas cuestiones en donde lo privado es preferible a lo estatal. Sí. No preguntamos específicamente por aerolíneas argentinas, pero hoy, por ejemplo, un 54% de la población entiende en Argentina que prefiere vivir en un país en donde mayor parte del empleo lo crean las empresas privadas y un 38% solamente el Estado y las empresas. Esto parece raro, pero básicamente durante los últimos 20 años, del 2022 para atrás, daba completamente inverso. El argentino tenía una visión más preferentemente estatal que privada. Y por ejemplo, cuando preguntábamos también los últimos 20 años, ¿quién le genera mayor confianza a usted? ¿Si una empresa pública o una empresa privada? Desde el 2000 hasta el 2021-22, de vuelta digo, la mayoría se establecía por la empresa pública. Ujú. Sin embargo, hoy encontramos que el 50% de la población prefiere una empresa privada a una empresa pública en términos de confianza. Ujú. 50-38 estamos en eso.
Por eso decimos que de los últimos 25 años, en estos últimos 2 o 3 años, se rompieron patrones en términos de preferencias de los argentinos respecto a de quién genera más valor, que contradicen gran parte de la historia reciente. Estamos en un momento absolutamente diferente. No me animo de vuelta a decir, no me quiero escapar del tema de aerolíneas, pero no me animo a decir qué puede pasar con ese tema puntual, pero sí definitivamente el argentino está viendo que el Estado, en el que antes de alguna manera le otorgaba una cantidad de preferencias y le daba una cantidad de confianza que era bastante más amplia, hoy está siendo revisitado o está siendo repensado, ¿no? Bien. Maximiliano Reina.